por las ondas de la 88.5 Radio La Roca. Has estado escuchando el tema que nos pidió un hermano, el tema de Rey de Reyes, seremos la generación que canta. Nos dice: hola pastor, buenas tardes. ¿Podría pasar el tema del Rey de Reyes? Dice el tema. Bueno, el hermano Gabriel ya pasó el tema para complacerle, un hermoso tema, ¿no es cierto?, para disfrutar y alegrarnos en el Señor. Bien, seguimos con tiempo de decisión, el programa de la Iglesia de Cristo Misionera, la séptima trompeta, cuyo objetivo es preparar a las iglesias para la venida de Cristo. Sin dicho requisito, no te vas, no me voy, nos quedamos. Cuando venga Cristo, nos encontraremos desnudos y por lo tanto no podremos irnos para la boda del Cordero. Versículo 8 dice que nadie les engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cualquier tipo de doctrina, por más que parezca fantástica y te haga sentir feliz, si no está cimentada en Cristo, es mera filosofía, es hueca sutileza que Satanás está propiciando para hacerte detener de tu caminar con Cristo. Por lo tanto, cualquier clase de filosofía que estés manejando como doctrina bíblica y que son huecas sutileza, te sugiero que la pruebes con la Biblia profundamente antes de aceptar. Aún los ministros debemos estar controlando cualquiera que predique. No quiero que mi congregación se vaya al infierno, y no quiero yo ir a la cabeza de mi congregación por haber estado dormido. Por lo tanto, necesariamente debo comparar cualquier clase de enseñanza con las Sagradas Escrituras, para evitar que mis hermanos, que Dios me ha confiado, no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. El versículo 9 nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la deidad de Dios. Testigos de Jehová, mormones, solo Jesús, los universales y cuántas cosas más creen que Jesús no es Dios. La Biblia declara que en Jesús corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Cuando habla de la deidad, habla de Dios, todo lo que es Dios, en su esencia divina, en tres personas, en una misma esencia, con funciones diferentes y que los tres se mueven en una misma sintonía de amor. Entonces en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí estaba Dios. Las tres personas divinas estaban en Cristo. Por lo tanto, no podés borrar este texto bíblico en donde declara que Cristo es plenamente Dios. El versículo 11 nos dice, el versículo 10, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué estamos en Cristo? Completo, hermano. Sin embargo, hay doctrinas que han traído en estos últimos tiempos en los que han hecho creer a muchos, pero a multitudes de hermanos que no están completos en Cristo. Le han hecho creer. La Biblia, la que está delante de mis ojos, dice lo contrario. Dice que nosotros estamos completos en Él. Léalo, es la misma Biblia, Reina Valera 1960. Colosenses 2, versículo 10. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Si Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, ¿por qué yo tengo que temblar ante los demonios? ¿Por qué yo tengo que querer atar a las potestades del aire si Cristo es la cabeza? ¿Por qué yo tengo que empezar a derribar principados y potestades si Cristo me lo derriba por mí? Yo estoy completo en Cristo. Nunca voy a ser un ser 100% espiritual, sino porque soy materia y mi espíritu y mi alma está dentro de este cuerpo. Por lo tanto, yo puedo percibir las cosas materiales, no siempre las cosas espirituales, aun cuando Cristo está en mi vida a través del Espíritu Santo. Acá la Biblia me dice a mí y a usted que usted y yo estamos completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad, de todo, no de algunos, sino de todos, que Cristo no tiene que pedirle permiso a Satanás para abrir los cielos, que Cristo no tiene que pedir permiso a Satanás para bendecir a sus hijos, que Cristo no tiene potestad más poderosa que lo confronte. Cristo venció en la cruz del Calvario a Satanás y fue el cordero inmolado que le pisó la cabeza a Satanás. ¿Cuántos estén de acuerdo conmigo? Diga amén. Y voy a creer con los ojos de la fe que usted ha dicho amén. Y que no dijo amén. No, amén. Cristo es todo. No hay razón para tener doctrinas que niegan la deidad de Cristo, que niegan la omnipotencia de Cristo, hermanos y hermanas. El Cristo que te predico, o el Cristo que estoy predicando y estoy enseñando, es omnipotente. Puede ocuparse de mí y también de mi familia. Puede ocuparse de mí y también de las huestes que están en el aire. No estoy acá temblando a ver si le agarro a algún demonio que anda por ahí para darle un golpe. Lo tengo a Cristo, es cabeza de todo principado y potestad. Él es el que pelea mis batallas. Yo no soy un guerrero. Cristo es mi guerrero. Cristo es el que conquistó. Así como David tuvo al Dios eterno sobre él y pudo vencer a Goliat. Y el pueblo de Dios estuvo contento no con David solamente, sino con el dueño de David. Por eso cantaban, Saúl mató sus miles y David a sus 10.000. Pero le estaban adorando al Dios que estaba sobre David. Porque el Dios eterno es la cabeza de todo principado y potestad. Nada se mueve sin que Dios lo permita. Dios es absolutamente completo, hermanos. Hay doctrinas que niegan de estas condiciones naturales de Dios, de estos atributos. Hay doctrinas dentro de las mismas iglesias que niegan sus atributos divinos, que luego lo estaremos viendo más adelante. Yo creo que con esto ya demasiada vuelta dio su cerebro, ¿verdad? Pero son verdades bíblicas, hermano. Entonces, terminamos en este tema que dice que Cristo es cabeza de todo principado y potestad, versículo 10. El versículo 11 dice que en él también fuimos circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, es decir, que nadie nos cortó nuestro prepucio de nuestro miembro viril como hacían los judíos. Por eso dice no hecha a mano. Cortó el prepucio de nuestro corazón de piedra. Y el versículo 11 termina diciendo, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal, es la circuncisión de Cristo. Es la circuncisión de Cristo. Hoy hay doctrina, hermano, que hasta se visten de judío para predicar.
hasta desde el púlpito se habla en hebreo, hermano, como si fuera que la lengua hebrea tiene más poder que mi Cristo. La lengua hebrea no tiene más poder de que tiene mi lengua española castellana. Porque con la lengua hebrea, los judíos se fueron a la cautividad 70 años. Estuvieron más de 1500 años sin nación. Fueron asesinados vilmente por los nazis. Más de 6 millones de judíos murieron con lengua hebrea y todo. Y recién en el año 1948, las ligas de las naciones de eso entonces, que hoy serían las Naciones Unidas, le compraron un territorio, un pedacito de Jordania allí en el Medio Oriente, para que sea de nuevo un estado independiente. Por lo tanto, no es la lengua hebrea lo que hace que los demonios se corran de nosotros. Si yo digo Yeshua en hebreo o en arameo, no tiene más poder que yo diga Jesús en mi idioma. Jesús en mi idioma tiene el mismo significado para Dios que tiene Yeshua en hebreo, en arameo, o en griego, o en latín. Todas esas son las huecas filosofías y huecas sutilezas que nos habla Colosenses capítulo 2, versículo 8, hermano. Cuántas cosas que aprender, ¿verdad? Hermano, los demonios no se van porque yo hable hebreo. Si yo los reprendo en el nombre de Jesús, es suficiente motivo para que los demonios corran. De hecho, les digo más, mi principal pronunciación en mi boca es el nombre de Jesús. Me ladra un perro y lo reprendo en el nombre de Jesús. Voy a cambiar una bombita de foco, lo hago en el nombre de Jesús. Todo lo hago en el nombre de Jesús. Cuando no se me abre algo, una puerta, no puerta espiritual, sino algo que estoy haciendo y se vuelve duro, digo en el nombre de Jesús y se me afloja. Es que el nombre de Jesús tiene poder, hermano. Si lo digo en latín, si lo digo en italiano, si lo digo en arameo, si lo digo en griego, si lo digo en quechua, si lo digo en aymara, tiene el mismo poder. Porque Dios escucha el corazón contrito y humillado, un corazón santo, un corazón lleno de fe. Es suficiente para que en la lengua en la cual está hablando Cristo, el nombre de Cristo, tenga poder. No necesito conocer palabra en arameo para que Dios conteste mi oración. Jesús mismo dijo que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Esas son filosofías y huecas sutilezas que parece que todo es perfecto. Pero cuando viene un maestro en Biblia, un maestro que Dios levanta, te demuestra con palabra verdadera de la Biblia que no es verdad. Entonces Satanás se le derrumba otro estante más. Y usted tiene que aprovecharlo. Y volverse un hombre, una mujer victoriosa. No haciendo cosas raras. Dios va a contestar su oración. Entonces, en Él hemos sido circuncidados. El versículo 12 dice que hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y el versículo 13 hace un redondeo, Pablo dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Todos los pecados. ¿Cuántos pecados perdonó? Todos. ¿Cuántos pecados te perdonó, hermano? Todos. Respuesta conmigo, todos, hermano. Dígalo con convicción. Está titubeando. Dígalo firme, todos. Con plena convicción de fe.
En Cristo se fue perdonado todos tus pecados. Porque estando muertos en pecado, y la incircuncisión de vuestra carne les dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, perdonando todos los pecados. Y el versículo 14 te va a aclarar un poco más todavía hacia dónde apuntamos, hermanos. Porque esto es lo que Dios me dio. Si yo no enseño esto, hermanos, yo me siento infeliz. Siento que no cumplí la voluntad de Dios. Si yo me pongo a divagar con cuestiones bíblicas, siento que Dios me está reprendiendo. Siento como que Dios me dice, hijo, no estás haciendo lo que yo te mandé a hacer. No estás obedeciendo, mi hijo. El versículo 14 dice lo siguiente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Quiere que le traduzca, usted no se va a enojar, ¿verdad? Y si se enoja, qué lástima. Ojalá que no se enoje, porque queremos vernos en el cielo. Yo lo quiero conocer a usted en el cielo. Y yo quiero que usted me conozca y que los dos, abrazados, le demos la gloria al Señor. Para eso son estos programas de radio, por lo menos de tiempo de decisión. Esa es la finalidad que Dios nos ha puesto. Escuche bien lo que dice el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sabe lo que quiere decir palabra más, palabra menos? Anulando toda maldición generacional, lo que quiere decir, hermano. Yo por el solo hecho de ser hombre, de haber nacido humano en la tierra, de haber salido de la panza de mi madre, ya soy un hombre expuesto al pecado, que cuando tuve uso de razón y conocí lo bueno y lo malo, ahí ya me volví candidato a necesitar de Dios para que me perdone mis pecados. Es la única maldición que a mí me persigue como humano, o me perseguía antes que Cristo vino a mi corazón. Cuando Cristo vino a mi corazón, escuche bien lo que le voy a decir, no se adelante, no, escúcheme primero. Después, lea de nuevo después de texto. Cuando Cristo vino a mi corazón, yo lo recibí como mi Salvador personal. El solo hecho de haber creído, Cristo anuló todos los decretos que había contra mí. Todo pedido de captura quedó anulado. Todos los decretos espirituales quedaron anulados por el solo hecho de haber recibido a Cristo como mi Salvador personal. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué es lo que nos era contraria? El pecado, hermano. El pecado producía un acta de decreto, en donde dice, el alma que pecare, esa morirá. En donde dice que por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esas son el acta de decreto que había contra nosotros. Había, pero ya no la hay más. Eran contrarias para nosotros. Es decir, que yo iba a pedir algo a Dios y salía un acta diciendo, vos sos culpable, estás lejos de Dios. Salía un acta que me mostraba todos mis pecados, todos mis delitos, toda mi miseria, toda mi muerte. Entonces aparece Cristo y dice, yo anulo esta acta de decreto que había contra Juan Carlos Alzogaray. Estas actas eran contrarias para Juan Carlos, ahora yo las anulo. Lo hago un nuevo hombre, una nueva criatura. Y le quito de en medio y la clavo en la cruz del Calvario. Todos mis pecados, hermano, han sido clavados en la cruz del Calvario. Los pecados míos, no de mi papá. Los pecados míos, no los de mi abuelo.
Los pecados míos, no de mi bisabuelo. Mis pecados. Los pecados míos, no los de mis hijos. Ellos van a tener que recibir a Cristo como su Salvador, que de ellos que ya lo han recibido. Entonces son libres de los decretos de muerte que hay contra cualquier ser humano. Y eso es lo que te hace libre. La doctrina de las maldiciones generacionales es similar a la doctrina de la organización romana, que es el pecado original. El pecado original le echa la culpa a Adán y Eva. Se saca la culpa el creyente. Dice, yo no tengo la culpa, Adán y Eva, yo estoy pagando por el pecado de Adán y Eva. Es exactamente lo mismo cuando hablamos de maldiciones generacionales, estamos hablando de pecado original. Yo no tengo la culpa, lo tuvo el otro. La Biblia dice que el hombre morirá por su pecado, no por el pecado de su padre, no por el pecado de su madre, ni por el pecado de sus hijos morirá. El alma que pecare, esa morirá. En Ezequiel capítulo 33 dice, el padre no llevará el pecado de los hijos, ni los hijos llevarán el pecado de los padres. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, Dios no se desquita conmigo por el pecado de Adán. Dios me puso en casilla por mis pecados. Porque todos mis pecados los hice yo, no lo hizo Adán. No lo hizo Eva, lo hice yo. Todo mi pasado no lo hizo mi abuelo ni mi papá, lo hice yo. Y todos los pecados de mi papá, que ya falleció, no lo hice yo, no lo hizo su papá, lo hizo él. Él era espiritista. Yo no soy espiritista. Porque cuando conocí la verdad, yo supe lo que es el espiritismo, y la Biblia dice que no debemos consultar con muertos, porque los muertos nunca te van a responder. Entonces, hermanos, acá nos está hablando que sos libre, no importa lo que hizo tu abuelo ni tu papá. Tu hijo no fuma porque vos fumabas. Fuma por su apetito carnal, hermano. Tu hijo no bebe porque vos bebías. Es su apetito carnal. La maldición generacional o el pecado original te quita la culpa. Y el diablo sabe que cuando vos te quitas la culpa de tu pecado, Dios no te puede perdonar. Porque vos le estás echando la culpa a otro. ¿Y qué dice la Biblia? El que confiese su pecado alcanzará misericordia. Y cuando yo digo, yo soy así por la culpa de mis abuelos, yo me estoy sacando de encima mi culpabilidad. Y eso es lo que quiere el diablo. Quiere el diablo que te saques de encima tu culpabilidad, para que tus pecados no sean perdonados, para que nunca te sientas perdonado, para que siempre sientas que una cadena te persigue de pasado que no existen. Porque la Biblia es clara, hermano. Cada quien va a morir por su pecado. Cuando yo esté delante de la presencia del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, no voy a rendir cuenta por lo que hizo mi papá. Voy a rendir cuenta por lo que yo hice. No voy a rendir cuenta por mi esposa. Yo voy a rendir cuenta por mí. Mi esposa rendirá cuenta por ella. Y más vale que esté en cuenta con Dios. A cuenta con Dios. Cada uno de nosotros de los alzo hará y vamos a rendir cuenta por nuestro propio pecado. Y te puedo asegurar que cuando vos conozcas esta verdad, y vas a ver que tu fe empieza a florecer. Empiezas a ser libre de tu pasado. Empiezas a ser dueño de tu presente. Empiezas a ser feliz con esperanza mirando el mañana, con más optimismo, creyendo en un Dios de amor y de misericordia que te libró de las maldiciones generacionales.
que no existen. Porque, mire, no voy a hablar de mi mamá porque ya murió, ni de mi papá tampoco. Pero todo lo que yo he practicado de malo, lo aprendí de mi mamá y de mi papá. No fue porque se me pegó los pecados, de la maldición de mi papá se me pegó a mí. Ni la maldición de mi mamá se me pegó a mí. No, hermano. Es más, yo hice cosas totalmente diferentes a las cosas que hicieron mis padres. Yo he llegado mucho más lejos en el mundo que toda mi familia junta. En mi vida de pecado he llegado mucho más lejos. He logrado cosas que ellos jamás imaginaron que yo podía lograrlo. Por lo tanto, yo no estaba atado en mi corazón con sus pecados, con su pasado, con sus frustraciones, con su fracaso, porque yo era una persona diferente, yo soy diferente. Cada persona que nace en este planeta Tierra, querido hermano, tiene la misma condición, tiene la misma posibilidad, tiene la misma posibilidad de triunfar o de fracasar. No le podés echar la culpa a tus padres, no le podés echar la culpa a tus hijos, por culpa de estos hijos que yo no llego lejos, por culpa de mi mujer. No, hermano, culpa por tus pecados. Y no, pero sabe que tengo una familia difícil. Bueno, tal vez te casaste como yo. Yo me casé y mi compañera no es la voluntad de Dios, fue la voluntad de mi carne. Pero cuando conocí a Cristo yo tengo que seguir con mi esposa. No puedo cambiarla. Y cuando yo me quiero quejar de mi esposa, Dios me para y me dice, vos lo elegiste. Aguantate. Si me amás, aguantala. Porque tenés tu esposa, yo te bendigo, pero la esposa la elegiste vos, sin mí. ¿Se da cuenta? Entonces hay más luchas, más pruebas, más dificultades. Pero si yo amo a mi padre, voy a tratar de resolver mis problemas con mi esposa. Es fácil, ¿no? Es súper fácil. Leamos juntos nuevamente porque ya me queda más o menos 2 minutitos. Dice que el Señor anuló, versículo 14, Colosenses 2:14, Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. ¿Dónde la clavó tu decreto de muerte? En la cruz, hermano, ponete contento. Ponete contento porque eres libre. Y hasta aquí estaremos hablando. Mañana, si Dios lo permite, seguiremos. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Gracias por lo que se han esforzado en llamar. Y gracias por lo que han escuchado y no han podido llamar. Dios lo bendiga.